Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al quinto ya webinar de Sherpa Gestoría Online. A Hola, ¿qué ver, tal? dejarme ahora, ya que me estaba oyendo con rever. Vale, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues en el quinto webinar de Sherpa Gestoría Online vamos a hablar de gastos desgravables para todos los autónomos en concepto del IRPF. Bien, sí, no vamos a hablar de IVA porque ya lo hicimos en el capítulo anterior. Recordad que podéis encontrarlo en la sección de vídeos de nuestra fanpage, así como en nuestro canal de YouTube. Podéis suscribiros, ya sabéis, porque además siempre hacemos pildoritas con tips, para que no tengáis que ver todos los webinars, pues resolvemos cuestiones muy concretas, ¿vale? Vamos a resolver dos dudas, la de Sonia y la de Javier. Recordad que podéis escribir vuestras dudas con el hashtag, si escribís un tweet con la duda, más el hashtag Sherpa responde. Y además podéis en todas las publicaciones que veáis que vamos haciendo en Facebook y en el resto de redes sociales con respecto al webinar, pues podéis también escribir ahí vuestras dudas en los artículos del blog, etcétera. Bien, como os decíamos, la última vez, para que no se hiciera esto interminable y nos dieran las uvas, decidimos dividir los webinars perdonad, en dos. Uno para gastos deducibles de IVA o el IVA deducible de vuestros gastos como autónomos y el de IRPF. Ya hablaremos de IRPF, que como veréis es incluso un poco más estricto que el IVA, ¿de acuerdo? Bien, sin más dilación, vamos allá. Lo primero de explicar un poquito qué es que se considera un gasto deducible de cara a Hacienda, porque como os decíamos es mucho más restrictiva. Y lo que tenéis que hacer es, primero, que tenga conexión directa, que ese gasto que habéis efectuado tenga conexión directa con vuestra actividad como autónomo. Como veréis, por ejemplo, vuestras vacaciones en familia, pues no valen. Además, así como con el IVA podéis deducir algunos gastos, algunos suministros que tengáis en un 50%, como era el caso del coche, ya lo explicábamos en el otro webinar. En el caso del IRPF no es así, ¿de acuerdo? No podéis deducir cosas que estén relacionadas con vuestra vida personal y con vuestra vida profesional. Tiene que estar 100% normalmente conectado con vuestra profesión, con vuestra actividad económica. Debe estar convenientemente justificado ese gasto, evidentemente con la factura, como siempre. Nuestras amigas las facturas siempre tienen que estar por medio, porque es la única manera de poder justificárselo a Hacienda, ese gasto o esa inversión. Pero como veréis, cuando hablamos de gastos deducibles en IRPF no son únicamente compras que vosotros hagáis, sino que también puede ser inversiones en vuestro negocio, por ejemplo. Ahora lo veremos más detenidamente. Y luego, por supuesto, como tercera característica para que un bien esté considerado deducible o desgravable en concepto de IRPF, tiene que estar bien registrado en vuestra contabilidad, en el libro de IVA, digamos. Luego también explicar un poco el por qué es importante el conocer qué gastos podéis deduciros en concepto de IRPF de cara no solo a presentar el trimestre, sino también de cara a presentar la declaración anual de la renta. Como sabéis, el IRPF es un impuesto que se paga según tramos. Por ejemplo, en la renta de 2015 se pagaba del 9,50 al 22,50, hablo de tramo estatal, porque luego también están los tramos autonómicos, dependiendo de cada comunidad autónoma en la que estéis, pues pagaréis unos porcentajes u otros. ¿De qué? Pues se paga el porcentaje de la base liquidable. ¿Cómo llega Hacienda a calcular esa base liquidable? Pues se realizan diferentes cálculos o diferentes tramos de cálculo y digamos que los gastos deducibles ya se restan de vuestros ingresos en el primer cálculo que hace Hacienda. El objetivo es ese, conseguir la base liquidable de todos los rendimientos que habéis tenido a lo largo del año. Hablamos aquí, lógicamente, de rendimientos de actividades económicas, porque luego están de capital, rendimientos de ahorro, rendimientos de trabajo, etcétera. Los autónomos tienen que centrarse en ese principalmente, o vamos a centrarnos en ese.
Bien, gastos desgravables cuando trabajas en casa. Queremos explicar a todos aquellos autónomos que trabajáis en casa qué es lo que os podéis deducir, qué gastos os podéis deducir en concepto de IRPF. ¿Por qué empezamos con esto? Bien, eh, primero porque sois muchísimos autónomos a los que os afecta esto, porque sabemos que hay muchos autónomos que trabajan en casa. De hecho, hace muy poco Vodafone publicó una encuesta que decía que uno de cada 4 autónomos utilizaban su propio hogar como oficina, lo cual es destacable, es un dato destacable. Y además queremos también resolver la duda de Javier, que nos escribía, nos dejaba un comentario en el blog y nos explicaba que va a trabajar desde casa haciendo uso del 40% de la actividad y preguntaba qué gastos que podía desgravar, cuáles eran los errores más comunes, qué gastos no podía desgravar, impuestos, etc. Bien, queremos. Sobre todo es importante también que sepáis que todos los gastos que estamos comentando, hablamos de estimación directa, ¿de acuerdo? Del régimen de estimación directa, tanto normal como simplificada. No podemos hablar también de módulos porque entonces ya estaría aquí eternamente, ¿de acuerdo? Y no es cuestión. Bien, vamos a explicar qué gastos podéis desgravar para si trabajáis en casa, ¿vale? Hace poco además escribimos un artículo en el blog en el que hablábamos del tema y fue muy interesante hacerlo porque comparábamos en cuanto a ventajas fiscales qué es más ventajoso o qué es más sencillo si desgravar trabajando en casa o desgravar si estás por ejemplo en un coworking o en un local. Bueno, lo primero es que tendríais para poder desgravar, siempre sale por medio el 036, el modelo 036, que es el que tenéis que presentar a Hacienda para daros de alta, ¿vale? En el censo de empresarios cuando vais a iniciar la actividad. En el caso de que estuvierais trabajando en un local, por ejemplo, y de repente pues os fueran mal las cosas, queréis ahorrar gastos, me voy a casa, me cojo una habitación y me voy a casa. También tendríais que indicarlo en el modelo 036, decirle a la Hacienda, oye, mira, ha sucedido esto, les informáis de que vais a trabajar en casa, diciéndole además el número total de metros cuadrados que tiene vuestra casa, además del número concreto de metros cuadrados que vais a utilizar de ese total, para que así luego Hacienda, tanto en los trimestres como en la declaración anual, para poder que ellos sepan qué porcentaje de las desgravaciones os podéis deducir, ¿vale? A la hora de pagar impuestos. Dicho esto, luego también y muy importante, tenéis que ser vosotros los titulares del contrato. No me vale que esté en el contrato vuestro cónyuge, por ejemplo, porque entonces las facturas le irían a su nombre y no al vuestro. La factura siempre tiene que ir a vuestro nombre. Si no, Hacienda es imposible que lo calcule, ¿de acuerdo? Luego, nos preguntaba Javier, ¿puedo deducirme el gasto de IBI, de la basura, etcétera? Sí. Los gastos derivados de la titularidad de la vivienda sí que os los podéis deducir, ya sean impuestos o, por ejemplo, la comunidad de vecinos, seguro de la casa, etcétera. Pero sería la parte proporcional siempre, ¿vale? Pero luego viene el problema de los suministros. De hecho, este tema se hizo muy famoso hace un año por la famosa resolución judicial del TEAC, de este juzgado, que lo que decía era que así como la parte de los impuestos o del IBI, como hemos dicho, que sí que se puede deducir sin más la parte proporcional que tengáis de la casa afectada, ¿qué sucede con los suministros de agua, luz, internet, etcétera? Que sí que, claro que se pueden deducir la parte proporcional, pero que el sistema que se utiliza explicando con el 0,36 la parte proporcional de la casa que afectáis a vuestra actividad económica, que ese sistema no es suficiente, como puede ser suficiente para desgravaros el IBI. Entonces lo que proponía el TEAC era que un método podría llegar a ser explicar el número de horas laborales que estáis perdón, el número de días laborales que estáis trabajando, efectivamente, así como las horas que dedicáis a vuestra actividad. Pero claro, es muy complicado, como os podéis imaginar, es muy complicado demostrar esto a Hacienda, pero
Lo que decía el TEAC con su resolución era que no por ser difícil de demostrar, tenía que impedírsele a ese autónomo el poder desgravar el gasto que está teniendo con su casa, al utilizar su casa para la actividad. Además es muy interesante esto porque también pone de manifiesto que no es lo mismo el IVA que el IRPF, porque así como no habría ningún problema a la hora de desgravar la parte proporcional de los suministros con respecto a la deducción de IVA, con el IRPF, como os decíamos al principio, sí que hay muchos problemas. Si trabajarais, por ejemplo, en un coworking, en un despacho, pues realmente no habría este problema, porque claro, como el centro de trabajo, los gastos relacionados con el local sí que son desgravables, pues os desgraváis la parte de lo que corresponda de ese pago mensual que hacéis en el coworking, por ejemplo, o cualquier otro lugar que trabajéis, y ahí ya se acaba el problema. ¿Por qué lo digo esto? Porque claro, como el alquiler está exento de IVA, imaginaos que estáis alquilados en vuestra propia casa, ¿de acuerdo? Estáis alquilados en vez de ser los dueños de la casa. ¿Cómo podéis hacer vosotros para desgravaros la parte proporcional de ese alquiler? Pero claro, por eso decía que está exento de IVA, no podéis deduciros el IVA, lógicamente, porque está exento, pero además tampoco podríais deduciros vuestra casa como gasto de local, digamos, ese alquiler, ese que estás pagando, la parte proporcional del alquiler. ¿Cómo podríais hacer para, siendo alquilados, deduciros esta parte, ¿no? Pues lo primero tendríais que decir a vuestro casero que estuviera incluido en el contrato de alquiler. Tendríais que incluir en el contrato de alquiler tanto que vais a dedicar la casa para vuestra actividad económica como el número de metros cuadrados totales que vais a utilizar para esa actividad. ¿De acuerdo? Además, tendréis que presentar el modelo 115, que de otra manera, si fuerais titulares de la casa, por ejemplo, pues no hace falta, lógicamente, que lo presentéis. Pero el verdadero inconveniente de esto, sí, os podríais deducir parte de la parte proporcional de lo que estáis pagando de alquiler, tanto en IVA como en IRPF, pero claro, a lo mejor no os sale a cuenta, por eso muchas veces la gente no lo hace, porque tendríais que pagar el 100%, el 21% de ese pago mensual, pero claro, a la hora de deduciros, solo podríais deduciros la parte proporcional de los metros cuadrados que estáis invirtiendo vuestra actividad económica. Con lo que además tendríais que presentar el 115 y luego encima vuestro casero también tendría que presentar los modelos fiscales que correspondieran. Con lo que es muchas veces más follón a lo mejor que lo que podríais beneficiaros. Pero bueno, podéis hacer números y ya vosotros decidís. Bien, pero sí que quede claro que os podéis deducir la parte proporcional de los gastos de impuestos, del seguro de la casa, de la comunidad de vecinos, más aparte, perdona cómo estoy hoy, más aparte los suministros. Pero como decimos, la desgravación de los suministros en concepto de IRPF no es tan sencilla como pudiera ser de la deducción del IVA. Bien, seguimos. Gastos desgravables más comunes para todos los autónomos, ¿de acuerdo? Ya hemos comentado los gastos relativos al local, en el caso de que tuvierais un local. También quería incidir mucho en el tema de que las importaciones y las compras intracomunitarias también os las podéis deducir en tanto en cuanto que sigan el resto de requisitos que pide Hacienda, ¿no? Tanto si fuera a nivel estatal como autonómico. Es decir, da igual dónde lo compréis, en este caso Hacienda le da igual de dónde lo hayáis comprado, si es bien intracomunitario o si es una importación, siempre y cuando sea un gasto deducible, ¿no? Gastos en investigación y en desarrollo también, los gastos, como hemos dicho, del local. Transportes, este es un tema también peliagudo. ¿Por qué lo digo? En el anterior webinar, os recomiendo que veáis esta parte, comentábamos que se podía deducir de los gastos del IVA conectado a los gastos del coche, ¿de acuerdo? Y como mucho, en el caso en que no fuerais, resumo, por ejemplo, comerciales, pues podríais deduciros el 50%, ¿vale? Si fuerais, por ejemplo, un comercial que utiliza muchísimo el coche para su actividad económica, pues os podríais deducir el 100%. Estos son casos que suelen pasar muy a menudo en el que el coche se utiliza tanto a nivel profesional
como a nivel personal. Entonces, en el IVA sí que se puede permitir ese doble uso, ¿vale? Pero en IRPF no, en IRPF no podéis deduciros el coche si utilizáis el mismo también a nivel personal, ¿de acuerdo? Entonces ahí pues hay estáis un poco en desventaja. Lo que sí que es muy interesante, y la verdad es que acaba de salir esta semana la noticia, es que en la nueva ley que quieren aprobar en el Congreso de apoyo a medidas urgentes para el colectivo autónomo, sí que incluye esto, sí que incluye que así como en el IVA, por eso os lo he contado antes, que así como en el IVA sí que se puede deducir un mínimo del 50%, o bueno, un máximo, si utilizas el coche para cosas personales y profesionales, que porque no se puede tener la misma categoría, el mismo modus operandi en el caso del IRPF. Así que esperemos que esto se pueda aprobar en breve. Como sabéis, ya está en trámites, pero bueno, suponemos que tardará un poco, os seguiremos informando. Importaciones en compras intracomunitarias, como os he comentado, las primas de seguros, publicidad, propaganda y relaciones públicas, también os lo podéis desgravar. Los gastos de oficina no incluidos en otras rúbricas, el dinero relacionado con los gastos de electricidad, ya os lo hemos comentado antes, libros y suscripciones a revistas profesionales, que muchas veces debido a vuestra profesión es muy interesante que os suscribáis a determinadas publicaciones, los premios, te recibes un premio y además desgrava, instrumentos no amortizables, siempre y cuando, insistimos, tengan relación directa con la actividad. Si vais a algún curso, alguna ponencia, si queréis participar en algún congreso, ferias, pedid factura de todo que os lo podéis desgravar. También cuotas por pertenecer a corporaciones, a asociaciones, colegios profesionales, etcétera, cámaras, que es por lo que sea os interesa estar en una cámara de comercio, también esas cuotas desgravan. Y luego los gastos, ahora que ya estamos en fechas más navideñas, si por ejemplo vosotros tenéis la costumbre de hacer regalos a vuestros clientes o a vuestros proveedores en Navidad, por ejemplo, tarjetas de felicitación, yo que sé, un décimo, cestas, no se me ocurre, normalmente las cestas son a trabajadores, ¿no? Pero bueno, también puede ser si tenéis trabajadores. Pues todo esto desgrava hasta el 1% de vuestro rendimiento neto. Luego también las cenas o comidas de Navidad, bueno, digo lo de Navidad porque estamos en estas fechas, pero si fuera otro tipo de comida con clientes o proveedores, pues también, ¿vale? También desgrava. Luego, impuestos. Los impuestos desgravan. Una cosa que mucha gente no sabe, pero los impuestos desgravan. Ahora bien, si fueran, por ejemplo, tributos o recargos no estatales, ¿vale? Como por ejemplo, como comentábamos antes, el IBI. Si tuvierais que pagar el IAE, pues también hay una parte que desgrava. Exacciones para fiscales, que son un ejemplo, es un canon, ¿de acuerdo? Eso sería una exacción para fiscal. Tasas, recargos, etcétera. Eso sí, los recargos o sea, si fuera recargo de la agencia tributaria, no desgravaría. Pero, por ejemplo, si fueran intereses de demora correspondientes a que habéis solicitado un aplazamiento, en ese caso sí, ¿de acuerdo? Más cosas. Sí, esta vez nos acordamos también de todos los autónomos que estéis en estimación directa, que además tengáis trabajadores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito de estos gastos deducibles en concepto de IRPF de este grupo. Pero bueno, también recordar que sí, vuestra cuota de la seguridad social también desgrava, ¿vale? Luego, el jornal de vuestros trabajadores, si los tenéis, así como las cuotas de la seguridad social que pagáis de ellos, estas dos cosas también desgravan, ¿de acuerdo? Las pagas extraordinarias, las dietas o asignaciones para gastos de viajes que realicéis. Los pagos en especie, incluidos los ingresos a cuenta que hayáis realizado, pero eso siempre que no hayan sido repercutidos al trabajador. Las indemnizaciones, aunque estén exentas de IRPF, también desgravarían. Luego hay un caso curioso que me parece muy interesante, por eso lo he incluido. Si sois autónomos y estáis en estimación directa y tenéis contratado, pero no como autónomo colaborador, ¿de acuerdo? Con contrato laboral, que esté dado de alta en la seguridad social, etcétera, a vuestro cónyuge o a un familiar que sea menor. Si viven, si viven en vuestra misma casa, también os podéis deducir el salario, ¿de acuerdo? Eso sí,
imagina que tenéis es un salario que está acorde, o sea, el salario tiene que estar acorde con lo que estipularía el convenio relativo a su actividad profesional, ¿de acuerdo? Desgravaría esa parte. Si le estáis pagando más de lo que se estipula en convenio colectivo, por ejemplo, pues ese excedente, esa diferencia al alza, no sería desgravable, ¿de acuerdo? Luego, los gastos de formación, tanto si son temporales como si son fijos de vuestro personal, también serían desgravables, así como vuestros cursos lo son, pues los de vuestros trabajadores y los tenéis también. Las indemnizaciones satisfechas por rescisión de contratos, los seguros de accidente del personal también, las contribuciones a planes de pensiones o planes de previsión social empresarial y las primas de seguro, ¿de acuerdo? También están incluidas. Los gastos financieros también son deducibles, ¿de acuerdo? Si tenéis, no sé, pues todos los gastos que os vayan generando los bancos o las diferentes cuentas bancarias que tengáis, todos esos gastos son deducibles. El gasto de descuento de efectos y de financiación de los créditos que tengáis solicitados para, por supuesto, el funcionamiento de la empresa también serían desgravables. Y los recargos por aplazamiento de pago de deudas correspondientes a la actividad. Pero esto no tendría que ver con el tema de deudas con Hacienda, que es lo que me has comentado antes, que los recargos no serían, pero los aplazamientos o los intereses por aplazamiento sí. Bien, deducciones sobre el rendimiento de autónomos. Como os hemos comentado antes, al hablar de reducción o deducciones de IRPF, no solamente se refiere a los gastos, también son otro tipo de inversiones que vosotros realicéis, porque aquí de lo que se trata es, sobre todo cuando presentáis el trimestre, es a los ingresos que habéis tenido durante ese trimestre, se quitan los impuestos y los gastos deducibles. ¿De acuerdo? Y entonces ahí se realizaría también otras cosas, pero lo digo lógicamente por resumir. Entonces, esa resta influye mucho en lo que tenéis que pagar trimestralmente. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver una serie de cosas, de inversiones y otro tipo de conceptos que también son desgravables y también sobre todo, importante de cara a presentar la declaración de la renta. Bien, este año se ha prorrogado la reducción del rendimiento neto, ¿veis lo que os digo de quitar el rendimiento neto para llegar a sacar luego la base liquidable que comentábamos? Se prorroga la reducción del rendimiento neto de las actividades económicas por mantenimiento o creación del empleo, ¿vale? Esto es importante para los que tienen empleo. Que creas empleo o lo mantienes, pues tienes desgravación. Tratamiento de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de elementos afectos al ejercicio de las actividades económicas, siempre, como veis, puntualiza que tenga relación con la actividad económica. Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades económicas, como por ejemplo sería la deducción por inversión de empresa, que también se ha mantenido este año en la declaración de 2015. Deducción por inversión en empresas de nueva o creciente creación, sería un 20% de deducción del dinero que hayáis invertido. Por reinvertir las ganancias en la propia empresa, si habéis tenido ganancias y decidís, en vez de ahorrarlas, reinvertirlas en vuestra propia actividad, pues también se deduciría un 5% del total. Actuaciones para la protección, esto es muy curioso, pero actuaciones para la protección y difusión del patrimonio histórico español y de las ciudades y conjuntos de bienes también sería deducible hasta un 15% de lo que invirtáis. Y luego las autónomas con hijos menores de 3 años se pueden deducir hasta 1.200 euros al año por hijo. Pero luego además, si tuvierais, por ejemplo, si fuerais a adoptar o sois padres de acogida de manera tanto temporal como a largo plazo, o sea, con vistas de adopción, también podría deducir ese dinero, lo que os he comentado, los 1.200 euros, hasta 3 años, ¿de acuerdo? Desde la fecha de acogida o de adopción. Luego además también hay deducciones por familia numerosa y por tener hijos con discapacidad, ¿de acuerdo? Bien, pues ya habéis visto que son muchas cosas y como siempre vamos de cabeza explicándolo todo. Si hubiera alguna duda, ya sabéis que podéis hacerlo siempre a través del hashtag SherpaResponde. Emitís un tweet y ahí estaremos todos los meses intentando contestar. Vamos a resolver la duda de Sonia,
que nos dejó también un comentario en el post que hacemos todos los meses anunciando el webinar. Y la verdad es que la duda de Sonia, conforme lo ha planteado, era muy graciosa. Porque decía, ¿hay alguna excepción a la obligación de practicar la retención de IRPF en mis facturas, siendo yo profesional, cuando el destinatario sí es autónomo o entidad? Sonia lo ha hecho muy bien aquí porque especifica que ella es profesional y emite una factura a un empresario o autónomo también como ella. En este caso, las facturas siempre tienen que ir con retención. ¿De acuerdo? No hay exenciones, Sonia. No puede haber. Porque sí que no habría. No se puede. No se emite con retención, ya sabéis, en el caso de que el cliente sea cliente final. ¿De acuerdo? Pero si es autónomo o empresa, siempre tenéis que poner la retención de IRPF. Y luego seguía. Es que no todo el mundo tiene claro que ha de ingresarlo con el 111. No lo hacen y luego, claro, lío al canto. Y es verdad, porque sí, si recibís, recordad siempre, si recibís una factura con retención, tenéis que presentar siempre el 111, ¿de acuerdo? Bien, pues me ha encantado hacer este webinar porque de verdad pienso que podemos ayudar a muchas personas a que puedan ahorrar un dinero, como no, a la hora de presentar esos trimestres dichosos y sobre todo de cara a la declaración de la renta. Es muy interesante saber qué cosas van manteniéndose en las declaraciones y qué no, y sobre todo no fastidiarla como en el caso de la gente que trabaja en casa y que es muy importante que sigáis todos los pasos porque sabéis que hay mucha burocracia de por medio para poder hacer las cosas bien y que finalmente os podáis desgravar bien las cosas. Además, como comentabas, muy interesante el tema de todas las novedades que está habiendo en cuanto a legislación y la propuesta que están haciendo en el Congreso, que tengo unas ganas increíbles de que se apruebe para poder hacer un webinar al respecto y poder explicarlo todo, ¿de acuerdo? Bien, pues antes de irnos anunciamos la promo para este mes, como sabéis, siempre la vamos cambiando. Y en este caso os ofrecemos a todos los que estáis viendo el webinar y aprendiendo con nosotros un asesoramiento inicial por parte de nuestros compañeros fiscales que consiste en hacemos un estudio de todo para que os podáis hacer autónomos, dar de alta de autónomos, iniciar vuestra actividad económica con las mejores condiciones posibles, ¿de acuerdo? Tenéis más información, luego si queréis os paso la URL para que veáis en qué consiste. Lo único que tenéis que hacer para conseguir un asesoramiento inicial gratuito es enviarnos un email a info@cherpa.com con el código promo webinar, ¿de acuerdo? Y hasta el 14 de diciembre tendréis un asesoramiento inicial gratuito. Bien, como sabéis, estamos siempre en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Google+, en Facebook. Podéis remitirnos vuestras dudas, ¿de acuerdo? Con Cherpa Responde siempre, ese hashtag ahí que esperamos resolver muchísimas dudas. Lo más seguro es que en diciembre no tengamos webinar, ya os digo, porque estaremos de vacaciones, pero en enero seguramente estaremos aquí, así que si no hay webinar, feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta luego.